Estamos ya con José Luis García Clavero. José Luis, muy buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. José Luis es poeta y profesor, licenciado en Historia y diplomado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es docente en el Instituto de Enseñanza Secundaria Maimónides. Por cierto, y el pasado viernes en la Bodega Guzmán abrías ese ciclo del Ateneo de Córdoba, Poesía en la Bodega. Este espacio, este enclave privilegiado de nuestra ciudad fue testigo mudo de este recital que, como decimos, abría este ciclo poético. No es la primera vez, ¿verdad, José Luis?, que recitas además en este ámbito en el que se produce ese maridaje magnífico entre el verso, el ambiente de esa Córdoba bohemia y literaria y esa magia, ¿no?, que tienen espacios como estos, ¿no? Vez, ya lo he hecho algunas veces. El año pasado me invitaron también a la Asociación de Vecinos Puente Romano, ¿no?, a unas jornadas poéticas que hubo, que se desarrollaron en la Torre de la Calahorra, y esta vez pues el Ateneo volvía a reiniciar un ciclo que ha durado algunos años, ¿no?, en una taberna que lleva casi centenaria, en plena judería, en una calle judíos, al lado de la sinagoga. Y entonces los amigos Antonio Varo, el presidente del Ateneo, y Flores, Antonio Flores, pues me lo comentaron, y entonces yo, para mí, encantado, ¿no?, a hacer salir la poesía, y en ese marco inigualable, ¿no? Porque la judería, y no por chauvinismo ni por engolamiento, sino porque es que la judería de Córdoba pues está reconocida como patrimonio, y el casco histórico de Córdoba desde el año 1994 como patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Entonces, poesía en la judería y en una bodega, pues ¿qué más le voy a pedir, ¿no? Parafraseándote, perfumando el aire con una brisa ancestral. También hemos podido escucharte en otros espacios, en otros lugares míticos como Bodegas Campos, por poner un ejemplo más o menos reciente. ¿Se acostumbra uno, José Luis, a ese ser permanentemente un Ulises desnudo, a esa complicidad, a esa cercanía, a ese colocar el corazón sobre la bandeja ante el público? Es complicadillo, ¿no? Porque siempre tiene el hormigueo, ¿no? Claro. Es verdad que el haber dado clase o el dar clases, ¿no?, desde hace ya casi 25 o 30 años, claro, eso te da un poquito te acerca un poco, porque prácticamente es un medio de expresarte públicamente que no te es excesivamente lejano, pero siempre te queda el hormigueo de una pequeña tensión de cómo va a salir, porque en el fondo yo llevo muy poco tiempo en la poesía, ¿no? He escrito desde la adolescencia, pero el salir a la luz ha sido hace 3 o 4 años, y entonces pues tengo todavía esa pequeña, no sé si cuando pase algún tiempo más pues ya eso lo voy soltando lastre, o eso es algo consustancial, ¿no?, a la intervención en pública, ¿no? Entonces tiene ahí un piquitín de tensión, ¿no?, hasta que lo va soltando, ¿no? Bueno, ¿y por qué razón se produce ese traspasar el umbral? El umbral. Hombre, porque ya estamos en el otoño, ya no estamos en la primavera ni en el verano, ¿no? Y entonces, o lo hacía ya, el tren está pasando y está en las últimas estaciones, ¿no? Entonces, en este momento, intentaba sacar algo, porque recitar poemas a los amigos, a los conocidos, a la familia, pues eso está muy bien, pero tienes que buscar otros ámbitos, ¿no? Y entonces creo que es necesario publicar, y es necesaria la poda de la crítica, ¿no? Porque en ese momento te das cuenta tú y te da un margen para ir perfilando tu propia poesía, ¿no? Entonces, por razones familiares, desde hace ya 10 o 15 años han sucedido una serie de cuestiones, la enseñanza, negocios familiares, y hasta que no me he podido desprender un poquitín y tener un poco de tiempo, ya pues me he decidido entonces salir a la luz, ¿no? Y después la ayuda de almas caritativas, ¿no?, como Antonio Flores o Calixto Torre con su editorial, y la revista suya de Suspiro de Artemisa, que me han ido abriendo un poquito un cierto hueco en el mundo cultural de Córdoba. Es muy curioso esto que cuenta José Luis, porque estamos precisamente en unos tiempos en los que uno se afana por publicar ese primer libro incluso demasiado pronto, ¿no?, cuando todavía no tiene ni la edad ni seguramente la madurez en la escritura, en el estilo. Podemos, por este periodo que tú has pasado largo de tu vida escribiendo, digamos, y compartiendo solo con los amigos, con los familiares, podemos decir que la trascendencia está más allá de esa publicación, de esa finalidad que se supone que tiene todo escritor. Sí,
Es que yo lo he apreciado, creo que estos 3 o 4 años, no solamente que haya quemado etapas, sino que me ha ayudado a avanzar muchísimo, ¿no? Sí. Es cierto que estaba paralizado, que en el mismo estilo, pues, no es que languideciese, sino que era más de lo mismo, de que posiblemente estaba escribiendo siempre el mismo poema. Y entonces, estos 3 años o 4, he visto que he modificado un poco la línea, que he tocado distintas vertientes y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, es cierto de que la poesía es más bien íntima, no es, la poesía es como el ping-pong respecto al tenis, es más bien minoritaria, no tendría por qué serlo, pero así es. Cuando vas a un recital normalmente no es como cuando va la gente al fútbol, ¿no? Es otra historia distinta. Pero me ha hecho salir a la luz y conectar con otra gente, otros estilos distintos, y entonces abrirme. Entonces yo creo que he ido avanzando un poco, ¿no? Al árbol, si no lo podas, es muy complicado que pueda crecer, ¿no? Y bueno, y más vale tarde que nunca, ¿no? Más vale tarde que nunca. En tu caso, José Luis, tu vocación y dedicación docentes, pues bueno, laten, ¿no? Palpitan necesariamente en tu arte poética. ¿Qué fue antes para ti? ¿La necesidad de escribir nuevos versos, esa necesidad también, a veces muy temprana, no solo de la formación, sino de ser divulgador, de ser profesor? ¿Se sabe un niño hacedor futuro de versos ya? Sí, yo me acuerdo de pequeño, ¿no? De la adolescencia, cuando estaba en el colegio, en el instituto, recitales de poesía. Después, a los 14 o 15 años, en mi pueblo, en Castro del Río, ahí en la Campiña Este, ¿no? Pues me acuerdo visitas que hacía Juan Bernier, que también tenían su vertiente no solamente de la docencia, sino de arqueología, sí. Cuando íbamos a visitar Torreparedones, los llanos de Íscar o Ategua. Entonces ese gusanillo siempre lo tienes, ¿no? Después la influencia de profesores, me acuerdo de un profesor de bachiller que venía de La Rioja, que es un buenísimo poeta, Manuel Tomás Sigüenza. Ahora está sentado allí, creo que en Nerja, está en Málaga, y entonces en un pueblo relativamente pequeño de 8.000 personas, ¿no? O 9.000 o 7.000 en aquella época, pues entramos en contacto con los versos de Cernuda, de Walt Whitman, de Pavese, de Lorca. Entonces poco a poco te ibas metiendo en ese mundillo y te ibas expresando, ¿no? No solamente a recitar, sino también a escribir tus primeros poemas, y esa fue la línea, ¿no? En un pueblo más bien pequeño, y sin embargo teníamos un nivel de, hombre, por influencia de algunos profesores, de conocer a Cernuda, a Pavese, a Elitis, no, pero a Cavafis, bueno, la canción esa de Ítaca, de Cavafis, de que cantaba Luis Ya, etcétera, ¿no? Entonces te vas metiendo en ese mundillo, empiezas a ir escribiendo, y entonces realmente ves que tu vocación se puede ir realizando, ¿no? De hecho, alguna vez en alguna entrevista te hemos leído recordar con cierta nostalgia esta época. Dices algo así como aquella década de los 60 en la que, pues, en ese pueblo, ¿verdad?, era lo más normal leer a Cesare Pavese, ¿sí?, por ejemplo, ¿no?, o a Fernando Pessoa, o alguno de los ejemplos que has dado, a Cavafis, a Whitman. ¿Esto no cabe ahora mismo? Los tiempos han cambiado, ¿no?, como dice la canción, ¿no? Entonces era al final de los 60, principios de los 70, ¿no? Pero quizá era la última época del franquismo, el tardofranquismo, ¿no? Había una gran explosión cultural y la literatura y la lectura se nos abría como unas puertas hacia el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros era una liberación la literatura, la lectura, era una liberación. Claro, ahora los medios son distintos, son infinitamente superiores, ¿no? Cualquier chaval puede tener infinidad de juegos en casa, acceso a internet, el mundo digital. Entonces han salido grandes competidores al formato libro, ¿no? Y claro, en un pueblo, pues poder acceder a escritores griegos, italianos, ¿no?, ingleses, a la generación del 27, pues eso nos parecía el no va más. Y tendría que ser no va más, pero no sé por qué extrañas razones, quizá por la competencia del mundo digital, de internet, de los juegos, los videojuegos, pues los chicos tienen 1000 posibilidades de entretenerse o de dedicar su ocio, y entonces la literatura se queda de una forma un poco marginal, ¿no? Antes además había un partido a la semana, un partido del siglo, y ahora hay 5 partidos del siglo a la semana, ¿no? Entonces, han pasado muchos siglos en un año. Claro, y entonces hay muchos
es muy complicado, ¿no? Porque los puntos de atención son excesivos, ¿no? El otro día había un artículo precisamente en un periódico de Córdoba, creo que en el Día de Córdoba, de José Aguilar, y refería a eso, ¿no? De que la excesiva influencia del mundo digital, ¿no? No porque sea como poner puertas al campo, ¿no? Sino cuando los chavales dedican un tiempo desmesurado a veces a los juegos o a otras cuestiones, ¿no? Y hay una cierta adicción, ¿no? Un poco de enganche, ¿eh? Muy complicado que con el WhatsApp o tal, pues puedas recibir 5 o 6 mensajes a la hora y enviar 5 o 6 mensajes, ¿no? Claro. En una hora, entonces, ¿en qué te puedes concentrar? Vives ambas facetas, la de pedagogo, también la de escritor, con idéntica entrega. Ambas enseñan, nos decías en una entrevista, a todo, digamos, lo que no se puede tasar, pesar y medir, ¿no? Bueno, yo te pregunto, en un mundo en el que absolutamente todo o casi todo se quiere hacer mercancía, ¿puede ser la poesía, cualquier poesía, reivindicativa y molesta, solo por el hecho de existir? Eso es también muy complicado, ¿no? Yo creo que la poesía ahora tiene una influencia, o los intelectuales, ¿no?, menor que en otras épocas históricas, ¿no? No creo que sea la influencia que pueda tener, no sé, Sabater o escritores como Muñoz Molina, sean equiparables a los escritores o los teóricos de la década de los 20, de los 30, ¿no? Eso, creo que el mundo se ha dispersado mucho, entonces creo que la influencia de la poesía es más limitada, y sobre todo la poesía es bastante más limitada. Lo que pasa es que después, por su propia esencia, ¿no?, pues supera los tiempos y hay y habrá poesía, ¿no? Y de mil maneras distintas, ¿no?, y de mil estilos distintos, ¿no? También afirmabas en esa misma entrevista, que nos ha interesado muchísimo, que el mayor enemigo de la poesía, además de esa cultura de la prisa, creo que hablabas de la prisa del siglo, también aludías al ombliguismo, a ese acercamiento, digamos, elitista, academicista al fenómeno poético. Te pregunto por el antídoto que puede haber contra todo esto, y también dónde registras esta actitud, si en alguna generación concreta, en algún territorio, en determinadas corrientes, ¿dónde crees que se está produciendo, digamos, esta poesía de pose, podríamos decir? Que yo muchas veces me he preguntado, cuando estoy dando clases en la enseñanza, ¿por qué los alumnos no van a los recitales de poesía, ¿no? Entonces, porque después, cuando uno le recita algún poema y pide voluntarios y haces un pequeño concurso en tu instituto, pues rápidamente en cualquier clase salen 2 o 3 personas, sí. Y a lo mejor si hay 3 o 4 cursos de tercero de eso o cuarto de eso, pues encuentras rápidamente 8, 10, 11 personas que escriben sus poemas, y en bachiller igual, y entonces y cuando le pides recitar, inmediatamente les gusta recitar y les gusta que les recites, ¿no? O sea que es un mundo que es muy cercano. Pero no lo sé, yo creo que ha sido un poco porque el mundo literario, creo yo, tampoco lo sé porque soy un recién llegado, ¿no?, como quien dice, ¿no? Pues ahí funciona un poco como los gremios, ¿no? Es un mundo más bien hermético, un poco cerrado, con un cierto engolamiento, y entonces un chavalín de 16, 17 años se queda un poco fuera de juego de ese mundo, le cuesta entrar. ¿Es algo general, entonces? Yo creo que sí. Después hay de todo, como en la Viña del Señor, claro. Es decir, hay gente de A y gente de Z, ¿no? Pero yo creo que es un mundo más bien cerrado, ¿no? El otro día hablando para mí en las artes o en muchas profesiones pasa exactamente lo mismo, ¿no? El otro día con un alumno mío que es guitarrista, ¿no?, David Leiva, que está en el conservatorio, digo, David, ¿cómo te va? ¿Y cómo funciona el flamenco? Dice, pues también hay sus más y sus menos, ¿no? Y la guitarra, dice, la guitarra menos que en el cante, pero en el cante, Dios mío, ¿cómo anda eso, no? Y yo creo que en el mundo de la poesía posiblemente haya habido algo de ello. Ahora después hay gente impresionante que te abren puertas, y hay otras personas que no es exactamente así, pero hay un cierto hermetismo, ¿no? Y eso se queda un poco lejano de la vida cotidiana, de la vida real. No tendría por qué serlo. Y después quizá un culturalismo excesivo. Hay mucha gente a lo mejor que piensa de que también una suma de egos,
ahora ya te digo que hay de todo, ¿no? Entonces, a mí cuando tenía 20 o 25 años, pues no me parecía nada atractivo ese mundillo. Ha sido quizás por la edad que digo, bueno, primero porque, hombre, necesito ya salir un poco a flote, y segundo porque también te haces más llevadero. Es decir, eres capaz, no, bueno, pues si algo no me interesa, lo orillo, o no me influye tanto ciertos temas, sino que vive y deja vivir, y eso te lo da ya la edad, ¿no? Un poquitín. José Luis, de forma paralela a ese eterno debate sobre hasta qué punto el escritor debe bajar de las nubes, hacerse entender, y hasta qué punto el lector o el espectador debe ser más activo y también más participativo de esa experiencia que muchas veces es tan sumamente compleja e individual, está pues el que el recitador o el poeta en este caso pues utilice ese medio con el que abríamos la entrevista, y es que el recital es una muy buena manera, y sobre todo cuando se produce en este tipo de ámbitos como esta poesía en la bodega, para acercarnos a un público que quizá no acudiría a un encuentro mucho más institucional. ¿Crees que debería recuperar el poeta, digamos, esa filosofía de otros autores como Dylan Thomas, por ejemplo, que concebía que era tan importante escribir como leer bien lo que se escribe e interpretarlo? Oh, hombre, yo creo que sí, que es fundamental, no solamente escribir bien, es que la cercanía, no explicar, sino el llevar el poema, el salir de la cuadrícula es necesario, ¿no? Entonces, y si lo haces, y no solamente en el aula, ¿no?, ni en el libro, sino en una bodega o en algo más cercano, donde la gente va, se toma unas cañas o una copa de vino. Y ya decía Juan Bernier, ¿no?, que las bodegas eran como los templos montillanos del vino, ¿no? Pues y está con los amigos, escucha, no demasiado, tampoco tiene que escuchar 30, 40, 6, 7, 8 poemas, y después te estás ahí un ratito, pues eso te va ayudando a meterte en ese mundillo, ¿no? Al reseñar tu primer poemario, Ulises desnudo, Antonio Moreno Ayora definía tu verso como valiente y fuerte, de ritmo ágil y fluido, intenso y vigoroso, de convencido lirismo. Te preguntamos cómo surge este Ulises desnudo y si todavía te reconoces en él, porque sucede que cuando uno pues da a luz, podríamos decir, una obra como esta, de este calibre, y más tratándose de la primera en publicarse, pues a veces se produce una etapa como de distanciamiento, ¿no? Sí, al principio. Hombre, los primeros versos o los versos que más que creo que son más intensos de Ulises desnudo, tengo un cariño enorme, ¿no? Pero claro, porque trata un poco de Córdoba, de la vida de la ciudad, de cómo te influye. Yo llegué a Córdoba después de casi 25 o 30 años de estar fuera, Bilbao, en Cádiz, en Madrid, ¿no? Entonces la primera parte del poemario va dedicado un poco a Córdoba, pero un poco trascendiendo lo que es Córdoba, ¿no? La Córdoba de las tres culturas, la Córdoba que no debe quedarse siempre mirando hacia atrás, ¿no? En el poema Atalaya, ¿no?, cuando se divisa la sequía y no puede ser prisionera de su historia. Entonces es una faceta que más o menos desarrollo en el poemario, ¿no? Después hay otra parte que desarrollo, o que son poemas de viajes, ¿no?, de la visita que he hecho por ahí a Lisboa en primavera, cuando tenía unos 18 años, Lisboa ya mucho más tarde, Alemania, lo que me parecía Berlín, el muro, Italia, después ya la poesía un poco relacionada con el tema del amor, la sensualidad, el Mediterráneo, la luz, el color, etcétera, ¿no? Ahora, poco a poco también intento ir abriendo nuevas vías, ¿no? Entonces, los últimos poemas, pues toco también temas distintos, ¿no?, o líneas distintas que en el primer poemario casi no existían. Entonces, por ejemplo, el otro día en la bodega Escampo leí un poema referido, pues, más bien en la línea no de la poesía social, sino de la poesía cotidiana, los problemas actuales, ¿no? Entonces se llamaba Tierra Mía, sobre el tema que hoy estamos viendo todo, ¿no?, el tema de la corrupción, el tema de la cotidianidad, de una generación que estamos sacando ahora y se encuentra con todas las puertas cerradas, ¿no? Entonces, hay otro poema que también leí, que salió en el libro sobre el 15 de mayo, ¿no?, sobre lo que es el pensamiento, ¿no?, líquido, ¿no?, sobre lo que decía Bauman,
este teórico que le dieron el premio Príncipe de Asturias de hace unos años, del año 2010, sobre la importancia del movimiento de 15M, pero el peligro que pueda tener de que eso no se solidifique, ¿no? Que sea un pensamiento líquido y como será líquido, pues también se evapore, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, es un movimiento que ha surgido en las redes sociales y no se ha solidificado en algún tipo de organización ni algún líder, ¿no? Entonces eso lo voy tocando, ¿no? Este último tiempo pues, he tenido por razones familiares que viajar a Barcelona, y entonces pues claro, a mí Barcelona es una ciudad que me encanta, mediterránea, bulliciosa, tengo un hijo que está allí trabajando, y entonces también, pero es curioso de que hace 3 o 4 años estuve y ahora en el último trimestre del año he estado 2 o 3 veces, y me resultaba un poco extraño de que en la ciudad donde el 70% de la producción editorial en castellano se realiza, pues casi ya no oía escuchar castellano. Iba al día siguiente de la diada, ¿no? El día 12 de septiembre, la diada el día 11, y había ahí un cartel que ponía Catalonia, Next State, ¿no? Of Europe, ¿no? Nuevo estado de Europa, ¿no? Y hombre, y digo, es algo que me chocaba, ¿no? Porque soy profesor de historia, ¿no? Entonces se sabe que desde el siglo XV, desde 1479, las dos coronas están unidas. Hay 5 o 6 siglos, ¿no? De 180 países en Naciones Unidas, pues de los 3 o 4 más antiguos es el Estado español. Y entonces creo que es algo más que lo que nos une, que lo que nos separa, ¿no? Y entonces también en un poema lo trato, ¿no? Sobre el tema ese, se llama ¿Acaso no es Iberia? Entonces voy tocando distintas líneas, no solamente para ir abriéndome no distanciarme de lo que escribí hace unos años, hace 3, 4, 5, 8, 10 años, sino porque es que también tus propias inquietudes te llevan a eso, ¿no? Y lo plasman en la poesía, ¿no? Y eliges como protagonista, al menos como una especie de símil, de ese yo poético, a un viajero que además es un rey sin reino, ¿no? Que está buscando regresar a casa. ¿Por qué Ulises desnudo? ¿Por qué Ulises desnudo? Porque, bueno, porque la vorágine del mundo actual es tremenda, ¿no? El martilleo es constante y a veces no tienes por qué ir sino que aquí lo más cercano, si te pones a mirar, si te pones a observar, si puedes contemplar una puesta del sol o un amanecer, o Córdoba, y no es por el tópico, ¿no? Sino es una ciudad que realmente tiene unas posibilidades tremendas. Pues entonces la vuelta a casa después de muchos años fuera, y observar de que cuando vine a Córdoba al principio la ciudad me chocaba, después de Madrid, Bilbao, Cádiz, y después me he ido reencontrando y he visto que es difícil entrar, pero que después es una ciudad con muchísimas posibilidades, ¿no? Y con una capacidad creativa tremenda, ¿no? Y una belleza enorme, ¿no? Entonces es la vuelta a los orígenes después de un recorrido amplio, cuando ya uno pues se quiere estabilizar y posiblemente abrir otras vías en su vida, ¿no? Ulises desnudo, ¿no? Entonces también como los tiempos actuales, ¿no? Es huir un poco de la vorágine, ¿no? Y huir un poco del acoso de los medios y el poder caminar y el poder ir andando. Una ciudad de 300.000 personas que de una punta a otra prácticamente tardas 20 o 25 minutos y que depende de tus zapatos, ¿no? Entonces es la vuelta a tu ciudad, la vuelta a tus orígenes, ¿no? Esa desnudez también la podemos entender, digamos, en las coordenadas del propio estilo, de la propia propuesta poética de José Luis García. Pues también estoy intentando abrir, ya te digo, otras líneas distintas, ¿no? Porque al principio los poemas del libro son no más barrocos, sino con más adjetivación. Sí. Y después de ahí he ido ya buscando otras fórmulas, ¿no? Depende de lo que esté escribiendo, ¿no? Pero si te leo un poema escrito hace 2 años y uno ves que las líneas son muy distintas y la forma de hacerlo también, ¿no? Hay un hilo conductor, pero he ido con ciertas modificaciones. Después también intento trabajar un poquito más el ritmo, ¿no? Un poquito el ritmo, un poco la métrica, ¿no? Un poco pulirlo, que sea no excesivamente, que sea la poesía automática, pero también algo trabajada, un poquitín más elaborada, ¿no? Más sedimentada, ¿no?
Muy bien, bueno, José Luis, ¿y en qué trabajas ahora? Pues ahora los últimos poemas, y pues hay un poema que he hecho que es precisamente sobre eso, sobre el estrés de la vida cotidiana, y otro sobre las redes sociales, y el tema de lo que te he comentado de Sefarad, de España. Entonces tengo ahí como una serie de poemas más bien que podrían dar lugar de aquí a 1, 2, 3 años, tampoco sin hacerlo de forma compulsiva. Sí, sí. 2 años, 3 años, 2 años. Y entonces sacar algo distinto, ¿no? A ver cómo la gente lo ve. Veo que está siempre muy presente, conviviendo, como decíamos, con esos temas universales, la conciencia, la reflexión sobre la sociedad actual, y también, ¿no?, de alguna manera, una parte de tu mirada se dirige hacia tus propios alumnos, ¿no?, a los que creo que en más de una ocasión les has dedicado, ¿no?, algún poema. Sí, claro, hombre. Porque es que 30 años de enseñanza y eso crea ya es tu vida. en mi vida, ¿no? Es la vida. Y entonces yo al principio no tenía una vocación excesivamente definida por la enseñanza, sí, ¿no? Era una vocación por las humanidades, pero después le cojo un apego, un cariño tremendo, ¿no? Entonces cuando trato con chavales de 14, 15, de 16, de bachiller hasta los 18 años, pues también pues es un mundo que te da muy rico, ¿no? Tiene sus problemas como todo, pero existe el factor humano, ¿no? Entonces yo creo que es lo que diferencia a lo mejor de otros trabajos, ¿no? La cercanía, ¿no? La alegría que te da trabajar con gente de 15, 16 años, te lleva a veces algunos sofocones, pero después te da algunas compensaciones, pero no tangibles, ¿no?, sino una visita escolar a la Cova, como estuvimos el otro día en Pozo Blanco. Pues mira, pues esto me lo pasé genial, ¿no?, porque recitar algún poema, pues estupendo, ¿no?, cuando le comentas alguna cosa actual, de historia, entonces realmente que es un mundo que me parece bastante rico, ¿no?, el mundo de la enseñanza, ¿no?, con sus problemas, ¿no?, que lo ha habido en los años duros, ¿no?, de hace unos años, cuando el modelo educativo no se acaba de definir, pero hoy realmente me siento muy contento de estar con, creo que de los trabajos que tienen unas ciertas compensaciones, ¿no? O sea. Bueno, José Luis, y para despedirnos nos encantaría poder escuchar algunos de tus versos. Pues encantado de que lo pueda hacer, que tenga esa oportunidad. Voy a leer 2 poemas distintos, uno referido a la infancia, que lo escribí hace 2 años, ¿no?, aludiendo un poquito, ¿no?, a lo que decía Delibes, ¿no?, mi patria es la infancia, y otro el que te he comentado antes sobre las redes sociales, ¿no?, el enganche, la adicción excesiva a las redes sociales. Muy bien, pues te escuchamos. Bueno, justo en el momento, ¿verdad?, es cuando tardan en salir, ¿no? Pues mira, si no, te leo el poema Estrés y ya está, de la infancia. Bueno, pues te escuchamos, José Luis. Bueno, el primer poema va relacionado un poco a la vida en Castro del Río, cuando al río, ¿no?, el Guadajoz, el río Salsum, afluente del Guadalquivir, del Betis, y se llama el poema El río de la vida. Nací un día cualquiera del agosto tardío en una estrecha y ceñida calle del barrio Bajo, cercana a la ensoñación vaporosa del río, la luz difusa a los pies húmedos de la higuera y al granado de las huertas en pleno estío. Crecí en tu orilla los pies desnudos, encarando con inconsciencia y casi alegría infantil tus sorpresivas riadas, fieras acometidas, cincel nocturno, esmeril que alfombraba los campos y la vega feraz henchida de leones ibéricos. Descubrí en tus sendas el rumor de la fontana, diadema primorosa cortejando de sombras la fresca alameda, y la fragancia de las flores, acariciar la tibia piel de la muchacha adolescente, de liviana figura, puro escorzo, mariposa encantada, huella diáfana, sobrevolando entre asudas las norias del tiempo, en el sur insondable, en el sur más profundo. Un poema
eso, relacionado un poco, cuando he pasado con el río y veo que se está hinchado, inflado, me acuerdo de mi pueblo, ¿no? Cuando llegaba una crecida y los niños contentísimos porque la banca del colegio se la llevaba al río, estaba un mes sin clase, ¿no? Y este poema es de los últimos, ¿no?, sobre el estrés que todos llevamos en la vida cotidiana, ¿no?, el martilleo constante, ¿no? Entonces se llama estrés. El apremiante y mecánico ritmo que nos atosiga, las 1000 obligaciones ineludibles en las que vivimos, tan cotidianas y sin previsible huida, el tejer hoy para destejer mañana las volubles consignas que recibimos. Ese es el horizonte diario, la rueda imparable que no cesa, el viaje a ninguna parte, a velocidad de vértigo, el círculo que se cierra bajo una acre sensación, el mínimo escenario de nuestros sueños. Bueno, pues con estos bellísimos versos nos vamos a despedir. Siempre habrá primavera, tras la noche negra, nos dices en Ave Fénix. Y bueno, que no deje de ser, ¿no?, necesaria, elemental, idónea la poesía, y que no dejemos de leer y de escuchar a José Luis García Clavero. José Luis, ha sido un placer y un honor estar aquí contigo, abrir este Córdoba TV, y te esperamos para la próxima ocasión, sea publicación de un libro, obtención de un reconocimiento, de un premio, o bueno, o una nueva cita contigo con la poesía. Un ratito de poesía, eso es como el vino bueno, el vino que hay que tomar en pequeñas dosis y a tu disposición y de tu empresa para cuando quieras llamarme, para hablar de poesía. Muchísimas gracias.